Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles 20 de julio acá en CNN Chile. Día en que, después de un trámite sumamente rápido, se aprobó para ley el bono de 120.000 pesos, que se ha llamado el bono invierno o el bono contra la inflación. También se incluye dentro del proyecto la extensión del postnatal y también que se extienda el ingreso familiar de emergencia, pero laboral, hasta el tercer trimestre. El pago de los 120.000 pesos sería el 16 de agosto. A contratiempo y por unanimidad se aprobó en el Congreso el bono Chile Apoya de Invierno, que busca hacer frente al alza del costo de la vida del último tiempo, principalmente para las personas más vulnerables del país. Beneficio que consta de un pago único de 120.000 pesos y que permitirá ir en ayuda de más de 7,5 millones de personas. Sin embargo, aún existe desconocimiento sobre el tema. ¿Vio los requisitos? ¿Los conoce? No, todavía no. No me los sé bien, no los he revisado. No, para nada. Para quienes aún no lo sepan, dentro del grupo de quienes recibirán esta ayuda se encuentran los causantes de asignación familiar o subsidio único familiar, los beneficiarios de seguridades y oportunidades, aquellos que reciben actualmente el bono invierno, el subsidio de discapacidad mental, la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez. Además, se considerará a quienes pertenezcan al 60% más vulnerables según el Registro Social de Hogares y que cuenten con un menor de edad, un adulto mayor o personas en situación con dependencia. Las personas no tienen que postular este bono y esperamos poder emitir una nómina masiva de aquellas personas que son beneficiarias a efectos de proceder al pago automático a mediados del mes de agosto aproximadamente, para que aquellas personas que tienen su cuenta RUT registrada este bono les pueda llegar. En el caso de tener pagos presenciales, se informará durante las próximas semanas un calendario para que puedan ir a retirar sus correspondientes bonos sin generar aglomeraciones, medidas que fueron valoradas por parlamentarios que de todas formas aseguraron que esto no es suficiente. Esperemos que ayude a sobrepasar el frío invierno y también la difícil crisis producto de la inflación. Así que es para nosotros muy importante que también se haya esto aprobado. Nosotros esperamos efectivamente que la mayor cantidad de personas hoy día puedan optar este beneficio de los 120.000 pesos por una única vez, pero le pedimos al gobierno que piensen implementar nuevas ayudas. Nuevas ayudas que por ahora sería algo difícil de concretar, principalmente por los recursos del gobierno y el problema inflacionario. Respecto a este bono en particular, desde Hacienda aseguraron que el impacto es menor. El gasto asociado a este bono equivale a un 0,3% del producto. Equivale a un 2% de las medidas que se implementaron el año pasado, incluyendo el IFE universal, incluyendo los retiros de fondos de pensiones, y por lo tanto, por supuesto, su impacto es significativamente menor. De todas formas, pese a que muchos criticaron el beneficio en su momento, fue valorado por la ciudadanía. Está bien que den el bono a la gente que sí lo necesita. Tenemos mucha necesidad de ayudar a la población. Han sido tiempos muy difíciles y creo que el gobierno hace bien. Sirve mucho, pero es poco. Debería por lo menos haber sido unos 200.000 pesos. Está bien que se entregue, sobre todo a la gente que más necesita. La fecha probable de pago sería el próximo 16 de agosto, por lo que también el llamado es actualizar el Registro Social de Hogares para tener toda la información al día. Vamos a revisar también cómo estuvo el dólar este miércoles, porque rompió esta tendencia bajista que tuvo la divisa desde el viernes. Recordemos que la intervención del Banco Central fue anunciada el jueves en la noche. Bueno, viernes fuerte caída, lunes también, martes lo mismo, pero hoy tuvo una estabilidad, incluso un alza de apenas 2 pesos respecto al cierre del martes. Este miércoles cerró en 927 y mañana será un día clave porque el Banco Central Europeo, a menos que pase algo inesperado, va a subir las tasas de interés. Se suma a lo que ya hizo la Reserva Federal de Estados Unidos y también se complementa con este proceso de alza de tasas que han hecho prácticamente todos los bancos centrales en el mundo. Eso obviamente va a tener un impacto en el euro. Recordemos que el euro ha estado cayendo en las últimas semanas. Si el Banco Central Europeo sube las tasas, teóricamente debiera subir el euro, y eso podría empujar a la baja al dólar. Vamos a ver cuál va a ser entonces la mecánica y lo que decía el BCE. Por supuesto, se lo estaremos contando acá en el programa.
Y otra cosa que no es una novedad es que baje la venta de viviendas nuevas en nuestro país. De hecho, en el primer trimestre en el segundo trimestre. Segundo trimestre cayó 29% la venta de viviendas nuevas en el Gran Santiago. Para los factores detrás son todos conocidos: alzas en la tasa de interés, aunque últimamente se estabilizó la tasa de interés hipotecaria, el promedio, en un poco más de 4%, pero suben los precios de los materiales de construcción. Cualquier persona que en estos momentos esté haciendo un presupuesto de cualquier tipo de construcción sabrá cómo están de caros los presupuestos. Y también hay menos proyectos, porque hay menos personas dispuestas a pedir un crédito hipotecario, porque hay algunos proyectos que debido a esto están paralizando, y también porque hay menos terrenos para permisos, y hay proyectos que también han tenido algunos problemas en las tramitaciones. Todo eso confluye para que haya un menor stock de viviendas disponibles. Y por supuesto, si hay menor stock, suben también los precios. Vamos a hablar ahora de minería en agenda económica, porque distintas empresas están anunciando sus resultados. Por ejemplo, este miércoles AMSA, que es Antofagasta Minerals, anunció que en el primer semestre del año produjo 25% menos de cobre. En total fueron 268.000 toneladas. Como principales argumentos, Antofagasta PLC anunció que la sequía en la región de Coquimbo afectó Pelambres y también una menor ley del mineral en Centinela. Y además, Escondida, que es operado por BHP, bajó 6% su producción a poco más de 1 millón de toneladas, eso sí, en el último año calendario. Y en Escondida, que como sabemos es el mayor yacimiento de cobre en el mundo, señalaron que esta baja fue principalmente por disrupciones en la cadena de suministro y también menos personal debido a los problemas de la pandemia. Y al regreso acá en Agenda Económica seguiremos hablando de minería y específicamente qué modificaciones podría haber en el royalty minero. Recordemos que en el Chile Day el ministro de Hacienda señaló que está abierto a hacerle cambios al proyecto, siempre obviamente que sean propuestas mejores de las que hay actualmente. Ya está en el estudio de Agenda Económica el presidente del Consejo Minero, Joaquín Vilarino. Al regreso acá en Agenda Económica. Estás viendo Del 4,1% del PIB que se espera recaude la reforma tributaria de acuerdo a los cálculos del gobierno, 0,6 puntos proviene del royalty minero, cuyas indicaciones ya están en el Senado y que todavía ni siquiera empieza a discutirse, y el gobierno se abrió a posibles cambios a lo que ya se presentó. Conversamos al respecto con el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Vilarino. Gracias por estar en Agenda Económica, Joaquín. Gracias por la invitación, Nicolás. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por haber venido. Comencemos inmediatamente la conversación, escuchando al ministro de Hacienda con lo que dijo ayer en la Universidad de Columbia durante el Chile Day y que es el motivo de nuestra conversación. Esto es lo importante acerca del royalty a la minería: rebalancear la distribución de la renta económica y usar sus procedimientos para encontrar desarrollo regional, desarrollo en investigación y un montón de cosas para contribuir en hacer la economía chilena más competitiva y productiva. Ese es el propósito de lo que estamos haciendo. Si encontramos un diseño alternativo que nos dé el mismo resultado, estaremos muy felices de tomarlo. Joaquín, generalmente cuando los ministros abren la puerta para cambios, uno puede tomarlo como que no hay vuelta atrás. ¿Ustedes lo toman así, que el ministro abrió la puerta para efectivamente hacer cambios que ustedes estimen necesarios al royalty? Sí, yo entiendo que las palabras del ministro de alguna manera se hacen cargo de las críticas que ha recibido el proyecto desde que se presentó, no solo por los gremios que representan a las grandes compañías mineras, sino que por las propias compañías, por especialistas, por técnicos, por académicos, por centros de estudio especializados en cobre y por bancos internacionales. Hemos visto la declaración de Berkeley, del CRU, de Juan Ignacio Guzmán de la Universidad Católica, y todos hemos tenido una voz bastante coordinada en el sentido de que el proyecto
no es positivo y no garantiza al gobierno una mayor recaudación en el mediano y largo plazo. Es probable que en el corto obtenga en 1 o 2 años una mayor recaudación que la actual, pero en el mediano y el largo no es sustentable. Acá en Agenda Económica estuvo Ragnar Ad, el presidente para las Américas de BHP, y dijo algo que posteriormente salió en otros medios de prensa hace aproximadamente una semana, el fin de semana, en que señalaba que BHP puede evaluar sus proyectos en nuestro país. Eso, y BHP es parte del Consejo Minero. Entonces, la pregunta es, ¿este es un mensaje de que se va a evaluar en base a lo que están viendo de la reforma tributaria o es una frase que siempre se da y que solamente agarra más notoriedad en este contexto? No, yo creo que en este particular momento los inversionistas en el sector minero están mirando con mucha detención el proyecto que va a cambiar radicalmente su carga tributaria. Hoy día Chile tiene una carga tributaria promedio a nivel global entre 39 y 40%. Estamos en la parte alta de la tabla, no somos los que tenemos mayor carga tributaria, pero comparativamente con Perú estamos casi iguales, con Canadá, con Australia, etcétera, estamos en una carga media. Este proyecto incrementa la carga tributaria en prácticamente 15 o 20 puntos dependiendo del precio, porque tiene una cuota importante, un cargo importante por las ventas directamente. Y eso nos deja en cargas tributarias que superan el 55%, pueden llegar al 60% o más del 60%, y eso está absolutamente fuera de toda competitividad. Mostrémosle a las personas que nos están viendo una gráfica con lo que propone el royalty minero, y así, Joaquín, usted nos puede explicar cómo se desglosa ese aumento de la carga tributaria, porque acá la idea es que las personas entiendan y se puedan hacer su propia idea de lo que se está proponiendo. A ver, esta es la parte ad valorem. Ayer en Agenda Económica me equivoqué, dije ad honorem. Muchas gracias a las personas que me corrigieron, no se me va a olvidar. Ad valorem. Para las productoras de cobre que tengan ventas entre 50.000 y 200.000 toneladas al año, se cobraría entre 1 y 2%. Y para quienes tengan ventas superiores a 200.000 toneladas de cobre, entre 1 y 7%, eso va a depender del precio del cobre promedio de cada año. Esa es la parte ad valorem. No lo voy a olvidar, ya lo dije. Ahora, hay una parte que es de los márgenes operacionales y que esto iría entre 2 y 36%, y también la carga va a depender del precio del cobre. ¿Tiene algún ejemplo para darnos a entender cómo se llegaría a este 59 o 60% de carga tributaria en base a este proyecto, Joaquín? Sí, por supuesto. Esto es una cuestión bastante técnica, pero vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. Hoy día, cualquier compañía minera extranjera que invierte en el país paga el impuesto de primera categoría como lo paga cualquier empresa chilena, con un 27%. Pero además, como extranjero, cuando retira las utilidades, tiene un impuesto adicional que lleva la carga de 27 a 35%. Okay. Y además en Chile existe un impuesto específico a la minería que grava los márgenes operacionales, es decir, ingresos operacionales menos costos. Y sobre ese margen, que no es lo mismo que la base para el impuesto a la renta, es distinto, hay una tabla que le aplica dependiendo cuál es su margen, por lo tanto tiene en consideración cuáles son sus costos, y eso, si el margen es muy alto, sobre todo cuando hay precios muy altos, usted puede llegar hasta un 14%. El promedio, con los precios que vimos el año pasado y con los costos de Chile, era un 6% adicional, 6,5%. Eso quiero que al 35 le sumo un 6 y queda en 41%. Para el desglose, ¿okay? 27% por el impuesto de primera categoría, 8% por el retiro para quienes sean extranjeros, eso. Y este 6% promedio el royalty. Con 4. Y eso lo deja en 41%, ¿de acuerdo? Ya. Lo que hace el proyecto de gobierno, yendo contra todo lo que se había acordado... Vamos a ir mostrando la gráfica mientras explica, okay, Joaquín, para que las personas lo tengan muy claro. Vamos a dar tiempo a la cámara, también para que vaya mostrando nuevamente la gráfica. Okay. Y entonces, lo que hace el proyecto del gobierno es, dice, mire, a mí no me importa cuáles son sus costos, lo cual es bastante sorprendente, porque esta es la misma idea que imperó en la Cámara de Diputados y que después el Senado, a nuestro juicio, habiendo escuchado a muchos expertos, había abandonado. Ahí ya tenemos la gráfica. ¿Cómo se suma? Abandona la idea del máximo operacional y lo que dice es, mire, señor, a mí, por todo lo que usted venda, no me importa si gana o pierde dinero. Y la libra, el 1% o el 2%, si usted produce hasta 200.000 toneladas y más de 50.000, el 1 o 2%, dependiendo del precio de la libra de cobre, va a ir al Estado. No me importa si ha ganado o ha perdido plata, 1 o 2%. Ad valorem. Ad valorem se llama. Lo segundo es que dice, oiga, mire, si usted produce más de 200.000 toneladas,
la verdad que esto va a ir creciendo también dependiendo del precio, no de su margen, también dependiendo del precio, hasta un 7%, ¿ok? Y va por tramos hasta un 7%. Este ad valorem ya puede significar, dependiendo del precio y dependiendo si usted está en la tabla el 1, el 2 o hasta el 7, puede significar 5 o 6 puntos adicionales. 7 puntos adicionales, si está cerca de $7, puede ir a más todavía. Y después establece un segundo componente, dice, vamos a ir al margen operacional. Pero el margen operacional es simplemente para determinar la base, la cantidad sobre la cual va a aplicar un impuesto. Porque nuevamente se olvida de los costos y dice, mire, sobre esta base vamos a ir aplicando, también dependiendo del precio, una nueva tasa. Ya no es sobre las ventas. Operacional. Muchas veces las personas pueden decir, eso sobre las utilidades. No, es otra cosa. No, es otra cosa. Es ingreso menos costos no le permiten hoy día en el proyecto en discusión utilizar la depreciación, ni tampoco los gastos de puesta en marcha, por lo tanto le queda una base más grande que la base de primera categoría. Y lo que dice es, mire, si el precio de la libre cobre está entre 2 y 3, le voy a aplicar un 1%. Y esto va variando entre 2,5 y 3, va subiendo hasta llegar a 36% en los últimos tramos. Ahora, la diferencia de este proyecto con el impuesto específico que existe hoy día es que esto no toma en consideración para incrementar la tasa que usted tenga más margen o menos margen, es precio. Y esto lo que hace en definitiva es desincentivar que usted crezca en producción porque se pasa de tramo de un día para el otro, desconoce las diferencias de costo que tienen las empresas. Hay empresas que tienen costos más altos porque están más lejos del agua, porque tienen peores leyes, porque son yacimientos más antiguos, etcétera. Y por lo tanto sacrifica al final a las empresas que son operacionalmente más caras. Y esto al final del día es una mala fórmula y había sido desechado en el Senado, en la Comisión de Minería y Energía. Y había sido rectificado aquello que se había aprobado en la Cámara de Diputados, cuyo resultado arrojaba una carga tributaria incluso mayor que este proyecto, de 80%. El Senado en su primer trámite había modificado y estábamos en 45, 46%, lo cual era bastante más razonable, todavía arriba de la media global, pero bastante más entendible. Esto se vuelve a disparar y nos lleva a 55, 60%, dependiendo del precio. Ahora que el ministro de Hacienda abrió la puerta a cambios, tenemos un par de minutos. ¿Qué cambios ustedes proponen para aumentar la recaudación vía la actividad minera? A ver, nosotros lo que hemos venido diciendo desde el principio de la discusión, Nicolás, son tres cosas. Uno, es fundamental que haya una distinción por costos de las empresas, los márgenes operacionales, y por lo tanto hay que recobrar la fórmula que grava márgenes, incrementando las tasas a márgenes más bajos, pero márgenes operacionales. Eso respeta a las compañías más pequeñas, a las más caras, a las que les cuesta más producir. Segundo, tiene que tenerse en consideración que parte importante de los recursos deben ir a las regiones. Aquí están destinando no más de un 1% de lo que se recaude a cada una de las regiones mineras, un 5% de las regiones mineras. Eso tampoco tiene mucho sentido. Y fijarse simplemente en el precio, la verdad que olvida este ad valorem, sobre todo el ad valorem que se está estableciendo en este proyecto es muy alto para los comparativos internacionales, olvida esto que acabamos de decir, las diferencias de costo que tienen las empresas y por lo tanto van a significar probablemente un desincentivo importante a inversiones nuevas. ¿Ustedes proponen que no haya ad valorem o que, por ejemplo, se queden 1%? O que vayamos a ad valorem como los que tiene Perú, que es de un 1%, a los ad valorem a cifras más competitivas, que nuestra carga tributaria sea una carga tributaria competitiva. ¿Hay espacio para crecer? Sí, lo hemos dicho desde hace 2 años que está esto en discusión. Pero irnos un 50% más caro de lo que tenemos hoy día no parece razonable en un sector que da muy buenos puestos de trabajo, que significa 10% de la fuerza laboral directa e indirectamente, prácticamente el 20% del PIB, si usted le agrega la actividad económica que se genera en torno a la minería, que significa más del 50% de las exportaciones, 20% de la inversión en el país. La verdad que hay que cuidarla, es una actividad muy noble con Chile. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Joaquín Villarino, me corrigió, así que yo lo digo. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Nicolás, por la invitación. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.